Bueno, queridos hermanos, nuevamente en estas jornadas de meditaciones, los días jueves, en el movimiento de Cursillos de la Paz, bienvenidos a todos los hermanos que están desde el interior y desde el exterior también. Tengo el agrado y el placer de presentar a nuestra hermana Paola Pastor, que es una hermana que ha hecho su cursillo también aquí en La Paz. Paulita, los micrófonos son tuyos. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a iniciar este momento con una pequeña oración, y es una oración cortita que tiene solamente una lectura y una canción que se las voy a mostrar en un video. Esta canción es en realidad un poema del obispo claretiano Pedro Casaldáliga, que ha muerto hace un año atrás, y este poema lo han hecho canción, obviamente en honor a Pedro Casaldáliga. Las fotos que van a ver en el video son de él, para quienes no lo conocían sepan un poquito quién es, y les invito a que a manera de oración escuchemos esta canción y podamos preguntarnos en el corazón qué exactamente significa. Es tarde, pero es nuestra hora. Pero es nuestra hora. Es tarde, es tarde. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano. Para hacer el futuro es todo el tiempo que tenemos a mano. Es tarde, pero somos nosotros. Esta hora tardía, es tarde, es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Para hacer el futuro es todo el tiempo que tenemos a mano. Y lo tenemos a mano. Esta canción se llama Es tarde, pero es nuestra hora. Y no siempre es tan sencillo entender las palabras de Pedro Casaldáliga, pero al escuchar esta canción y pensar un poco en esta idea de meditación de esta noche, que es la voluntad de Dios, pienso en un mundo en el que vivimos y nos desenvolvemos, y tal vez hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida sin hacer esta voluntad y sin escuchar esta voz de Dios que nos dice que hagamos ciertas cosas. Y Pedro nos decía, es tarde, pero es nuestra hora, ¿no? Tal vez hay cosas que no podemos remediar,
Tal vez es tarde para darle la mano a alguien que ya no está, pero aún así es nuestra hora, ¿no? Este es nuestro momento, el momento en que escuchas esta voz y decides seguirla y lo puedes hacer, ¿no? El tiempo es todo lo que tenemos a mano, ¿no? Es todo lo que tenemos ahora. Este tiempo, el hoy, este momento, es lo que de verdad existe, ¿no? Y Pedro nos decía, es tarde, pero es de madrugada si insistimos un poco. Y pienso que podemos insistir, ¿no? Para hacer el futuro es todo el tiempo que tenemos a mano. Le voy a pedir ahora a Rey que nos lea este pequeño pasaje bíblico que he escogido para empezar esta meditación como parte de nuestra oración. Lectura del Evangelio según San Mateo. Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y se pierden los odres. Mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los pasajes que más me mueve en los evangelios, porque pienso que es una manera tan clara de decirnos que si queremos entender verdaderamente este Jesús, por qué vino, para qué vino, qué es lo que hizo, no podemos ser odres viejos, porque este vino nuevo que es Jesús no va a llegar a entrar, solo nos vamos a quebrar en pedazos y ese vino se derrama. Este vino necesita que podamos ser odres nuevos, y para ser odre nuevo necesariamente tienes que dejar de ser odre viejo. En esta meditación voy a decirles muchas cosas de lo que yo pienso y vivo en mi relación con Dios. Y un amigo muy querido hace años me regaló un libro, Chelo Castro, y en la portada del libro, en las primeras páginas en realidad, decía que cada uno tome del libro lo que le sirva. Si al terminar la meditación nada les ha servido, están en todo su derecho de no tomarla en cuenta. Pero si tal vez hay algo que nos hace ser diferentes, les invito a no tener miedo de convertirse en odres nuevos. Bien, con esta oración quiero que empecemos entonces esta meditación. Jaime me mandó una invitación hace ya varios días y el título de esta meditación era El que hace la voluntad de Dios. Yo le puse la que hace la voluntad de Dios porque yo no soy un él y no sé muy bien cómo lo hace un él, pero sí una la porque esa soy yo. Entonces, pienso que primero tenemos que preguntarnos un poco para pensar quién es la que hace la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y para entender cuál es la voluntad de Dios, creo que tenemos que buscar un poco en lo que conocemos, en lo que sabemos, quién hace o quién hizo la voluntad de Dios. Entonces, a mí claramente se me ocurre un personaje, ¿no? Que es Jesús. Entonces, tendríamos que preguntarnos un poco, ¿qué hizo Jesús? Y la verdad es que Jesús realmente es un personaje, ¿no? Hay mucho, mucho que podemos decir de su vida y de lo que hacía. Entonces, les invito a que, guiados en esta meditación, analicemos un poco lo que hacía y cómo vivía. ¿Cómo era Jesús? ¿No? Esa es la pregunta, ¿cómo era Jesús? Y yo les he puesto aquí 3 cosas. La primera, Jesús era un hombre que conocía la verdadera piedad. Esta piedad que está en los rollos cursillistas, ¿no? De la que hablamos normalmente. Él la conocía verdaderamente, claramente, ¿no? Sabía exactamente qué significaba. Número 2, un hombre para los demás, ¿no? Ese fue su gran proyecto.
el proyecto de Jesús. Y tercero, el que a mí me parece más importante, un hombre libre. Entonces, lo que quería hacer en esta meditación es ir analizando un poco cómo era este Jesús en cada uno de estos puntos y cómo lo podría hacer yo, ¿no? Así que vamos con el primero. Un hombre que conocía la verdadera piedad. Jesús siempre se sintió y se supo hijo, ¿no? Se supo hijo de Dios. Y tanto que se proclamaba hijo de Dios, ¿no? Lo decía abiertamente. Y no solamente se proclamaba él, sino que lo mostró a los demás, lo mostró al mundo como padre. Y esto ha tenido un precio, porque en realidad esta es una de las razones que lo ha llevado a la muerte, ¿no? Este blasfemo, hereje, que se cree hijo de Dios, se dice hijo de Dios. Este es el gran juicio, ¿no? Del Sanedrín. Esta es la razón por la cual estos sumos sacerdotes están enfurecidos, ¿no? Nadie, hijo del carpintero, humano cualquiera, ahora dice que es hijo de Dios. Entonces, él se sabe claramente hijo de Dios. Uno de los primeros pasajes que expresan de manera muy interesante este saberse hijo es este bautismo en el río con Juan el Bautista. Cuando Jesús está siendo bautizado, dice la Biblia que se abre el cielo, baja el Espíritu en forma de paloma, se posa sobre Jesús y se va a escuchar una voz. Esta voz nos dice: Él es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Yo siempre pensaba, si yo de pronto estoy ahí en un bautismo, en la misa, y se abre el cielo y baja una paloma, se posa y se escucha una voz que reza, yo no sé quién no seguiría a este hombre. Pero ahí no habla de que nadie lo sigue. Y los teólogos dicen que esta voz en realidad no es una voz que se oye para todos los demás, sino que es una voz que retumba en el corazón de Jesús. Tú eres mi hijo amado. Y él se siente completamente hijo. Él se sabe completamente hijo. Y sabe que Dios es su padre. Él está escuchando esa voz. Esa voz es más para él que para los demás. No es para Juan, no es para sus discípulos, no es para los que están o los que no están. Es para él mismo. Y él siente que es hijo de Dios. Luego nos va a decir, cuando oren, digan así, oren así, Padre nuestro. Porque él no se queda con Dios como solo su Padre, sino nuestro, de todos y de todas, Padre nuestro. Y tal vez el pasaje bíblico que más va a mostrar a este Jesús como este Padre es precisamente el Hijo pródigo. Este Padre que se sienta y espera que vuelvas. Este Padre que no le importa dónde has estado, no le importa qué has hecho con la plata, no le importa por qué te has ido, no le importa cuánto tardaste en volver. Solo te está esperando y cuando te mira volver se alegra y hace una fiesta y te pone un anillo en la mano. Entonces, este Padre que te está esperando todo el tiempo, este Padre quiere mostrarnos Jesús. Y en realidad eso es lo que queremos mostrar en esa verdadera piedad que queremos transmitir, ¿no? Entonces, es importante entender que es voluntad de Dios el que nos sepamos hijos de Dios, no nos sepamos parte de Él. Ahora, ¿cómo hago yo esto? Bueno, sabiéndome, sintiéndome hija, ¿no? Conociendo mi dignidad de hija de Dios y sabiéndolo y sintiéndolo padre. En ese tiempo, claro, padre, porque estamos en una cultura judía, pero yo diría madre, ¿no? También sintiéndola madre. O, y he puesto puntos suspensivos aquí porque durante este tiempo, uno, conforme pasan las situaciones en la vida, va entendiendo y sabiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que mi hijo, solo tengo un hijo de 11 años, entendiese claramente cómo debería llevarse con Dios, yo le diría que Dios es como su abuela, ¿no? Como mi madre. No conmigo, sino mi madre con él. Yo pienso cómo se siente mi hijo desde pequeño con ella. Y para él, mi madre es infalible. Ella
lo es todo, siempre tiene razón, siempre podía resolver los problemas, siempre estaba ahí. No tenía miedo, nunca, de contar con ella. Yo recuerdo que a veces ella tenía cosas que hacer y yo le decía, no, no puedes quedarte con ella, ¿no? Hoy día no, porque ella tenía una reunión y demás. Y de pronto cuando le llamaba, ya estaba en su casa. Yo decía, ¿pero qué haces en su casa? Es que me recogió la abuela. ¿Pero por qué te recogió la abuela? Porque le llamé, ¿no? Le llamé y le dije que me recogiera. Pero te dije que la abuela tenía una reunión. Sí, pero ella me ha dicho que si necesito algo le llamé y vino y me recogió. Y mi madre decía, pero que ya lo he recogido, ¿qué te importa? ¿Qué problema te haces? Porque ella siempre estaba para él. Una Navidad le compró un Lego y cuando le entregó a mi hijo no le gustaba el Lego. Entonces, ¿no? Puso una cara descontenta y mi mamá dijo, ¿pero qué pasa? ¿No te gusta? ¿No es lo que querías? Y dice, no. Claro, y nosotros como papás, ¿no? Mi esposo y yo es como, no puedes ser mal agradecido, ¿no? Es un regalo que ella te ha dado, tienes que ser de esta manera, o sea, tienes que ser así, ¿no? Entonces, agradece y llévate el regalo. Claro, él, niño, dice, perdón, abuela. Y mi mamá, una cara, ¿no? Así de enojada y me dice, voy a ir y voy a cambiar el Lego. No, mamá, no es necesario. Lo voy a hacer. O sea, ¿cuál es tu problema? No es tu plata. Compré yo. Yo quiero darle algo que él quiera, que a él le guste. ¿Tú qué te metes? Entonces, pienso en ella y pienso, tal vez Dios nos dice eso, ¿no? ¿Y tú qué te metes? Esta es mi relación con esta persona. ¿Tú quién eres para decirme si está bien, si está mal, si ha pecado, si debo perdonarlo, si no debo? Entonces pienso que si quisiera que, digo, entienda esa magnitud de lo que es Dios en nuestras vidas, sería comparándolo con ella. Porque el mayor miedo ahora de él es perderla. Entonces creo que tenemos que sentirnos así, de esta manera, estar tan seguros de que si le llamo, ahí está, si le busco, ahí está, que no me falla. Entonces, creo que es la manera de la que debemos aprender, ¿no? De estos niños a vivir como hijos de Dios, como hijas de Dios. La segunda, un hombre para los demás, ¿no? El gran proyecto de Jesús. Jesús siempre se hermana con los y las demás. Digo las demás porque es muy importante, porque en este tiempo las mujeres eran bastante excluidas, pero para Jesús estaban en la misma plataforma que los varones. Convive con publicanos, enfermos, enfermas, prostitutas, pecadores, pecadoras, y convive con ellos en libertad y con amor verdadero, profundo. Y muestra muy claramente que es un hombre para los demás. Él mismo va a decir, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Lava los pies de sus discípulos, porque está para los demás. Él es para los otros. Y esta frase a la mujer adúltera, ¿no? Después de que todos se van, nadie ha tirado las piedras. O sea, mujer, ¿quién te condena? Nadie, ni yo te condeno, o sea, yo tampoco, sin echar en cara, sin decir, a ver, ¿con cuántos has estado, cuántas veces, por qué te has confesado o no? No puedes ir a comulgar, no, no dice nada de eso, ni yo te condeno, no te echo en cara nada, vete en paz, no peques más. En esa forma de ser hermano verdaderamente, y reconstruye la esperanza de todos estos que eran los más pequeños, siempre con los más pequeños, las más pequeñas. Habla de este pastor que sale a buscar esta oveja, diciendo, te está buscando a ti. No te han dicho, el mundo te ha dicho que tú eres, ¿no? Esa oveja perdida, ese que no vale nada, pero deja las 99 y sale por ti. Entonces siempre reconstruye una esperanza para todos los que están a su alrededor, para estos más pequeños, para estas más pequeñas. Y su gran proyecto, el reinado de Dios, ¿no? El Malcutá. Y generalmente lo tenemos en las traducciones como reino de Dios, pero en realidad la forma correcta de la traducción es reinado, ¿no? Aquí dice que se repite 52 veces en el Nuevo Testamento.
¿no? Y el reinado se refiere a que es el momento, el sitio en el que está reinando Dios, ¿no? Cuando hablamos de reino se entiende como un lugar, ¿no? Pero en realidad no es el lugar, sino es el momento en el que Dios reina, ¿no? Y ahí él mismo nos dice que el reinado viene a nosotros, viene a nosotras a través de la persona de Jesús, que se hace realidad, se hace tangible en los momentos en que Jesús está haciendo para los demás. Y de esta manera el reino se va instaurando en nuestro mundo. Casi todas las parábolas hablan de este reinado, ¿no? El reino es como un grano de mostaza, es como un tesoro, ¿no? Que un hombre encuentra un campo y el tesoro está ahí y vende todo lo que tiene, porque no, ya no importa nada, solo comprar este terreno para desenterrar este tesoro, porque es tan importante que es lo que este hombre busca, ¿no? Es como el trigo, ¿no? Como el trigo que se siembra y entre el trigo, ¿no? Los enemigos siembran cizaña, pero no hay que esperar que crezca y luego se distingue cuál es el trigo. Es como una red que atrapa a todos los peces, es como una perla valiosa y el comerciante reconoce que es valiosa. Es tan valioso este reinado de Dios, que es el gran proyecto de Jesús. Y la parábola de los talentos, a mí de niña siempre me conflictuaba porque, bueno, si vemos el hijo pródigo, se le pide su herencia, se despilfarra la plata con prostitutas, con borracheras, con todo, vuelve y no pasa nada. Y este hombre entierra el talento y lo mandan a matar, ¿no? Entonces, yo decía, ¿pero qué pasa? Pero en realidad, cuando hablamos de esta parábola de los talentos, hay que preguntarnos, ¿qué es este talento? ¿Qué es lo único que le ha enfurecido a Jesús? O sea, ¿qué es esto que este trabajador entierra, ¿no? Y lo mete ahí bajo tierra para que, ¿no? Nadie lo toque, lo vea. Y también la teología nos dice que precisamente habla de esto, del reino de Dios, de este reinado. Entonces, eso imperdonable es esconder este reinado de Dios de los demás y de las demás. Es esconder este gran tesoro para ti y no compartirlo con los otros. Entonces, esconder el reinado de Dios es eso imperdonable para Jesús. O sea, eso es algo que no podemos hacer, ¿no? Que estamos llamados a compartir, a dar. Esta es la gran buena noticia para los demás. No te lo puedes guardar, no lo puedes enterrar, ¿no? Y por eso es esta tanta furia de decir, ¿no? Vas a la hoguera a sufrir, porque no tienes ese derecho de esconder esto tan valioso, porque para Jesús es el gran proyecto. Y luego está este joven rico, ¿no? Que le va a preguntar a Jesús, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Qué hago para seguir? Bueno, los mandamientos ya conoces, ¿no? Haz esto y esto y esto, pero todo eso lo hago. Listo, o sea, ya no, la ley está cumplida. Entonces vende todo lo que tienes y dáselo, y eso es lo que no puedo hacer, ¿no? Qué difícil. Entonces ahí, cuando tengo que dar de lo mío, ¿no? Cuando toda esta teoría se vuelve una práctica, ahí es cuando nos encontramos mirando a Jesús y diciendo, no puedo, porque es difícil dar lo que tú eres, lo que tú tienes. Y es por esto que, ¿no? Jesús lo va a mirar como, no puedo hacer nada, ¿no? Si no quieres soltar todo esto, ¿qué puedo hacer yo? Porque son decisiones que tomamos en la manera en la que queremos ser como Jesús. ¿Cómo hago esto yo entonces? ¿Cómo soy una persona para los demás? Primero, pensando en este buen samaritano, ¿no? Cuando Jesús nos habla del buen samaritano, nos habla de el más próximo, ¿no? Ese es el prójimo. Pregunta, ¿quién fue el prójimo? Y no es que este samaritano no se ha puesto una capa de superhéroe y ha salido porque quiero ayudar al mundo y voy a encontrar a alguien que... No, estaba viviendo su vida cotidiana, como todos y como todas. Y en ese momento encuentra a la persona. Y tienes dos opciones. O haces que no ves, como los dos primeros que pasaron, que eran religiosos además. O te paras, dejas de hacer lo que estabas haciendo y por ese momento
haces que reine Dios? Con el más próximo, con el que está ahí, no tienes que ir a buscar. Estamos cada momento con el prójimo alrededor de nosotros. Entonces, es pensar en esto, es tener los ojos abiertos. ¿Cómo lo hago además? Con otros y con otras, porque no puedo hacerlo sola, ¿no? Habla Hechos de los Apóstoles de esas primeras comunidades, ¿no? Que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y repartían todo según la necesidad de cada uno y partían el pan en las casas, comían juntos. Entonces, no lo puedo hacer yo sola, necesito de otros. La gente que me conoce sabe a qué me dedico, ¿no? Y mucha gente me dice, es maravilloso, un instituto para los niños sordos, es gran cosa lo que hace. Pero si mi esposo no lo podría hacer. Y sin amigos y amigas no lo podría hacer. Porque cuando digo realmente necesito ayuda, ahí están. Gente que a veces no son ni siquiera mis amigos cercanos, sino amigos de mi esposo, ¿no? Amigos de los papás de los niños que tengo ahí y que de pronto dicen, mira, yo tengo esto. Y no es gran cosa, pero esto es lo que tengo, esto es lo que puedo dar. Y viene el otro y pone un poco y el otro un poco más. Y de esta manera este proyecto funciona hace 9 años. No sé cómo. O sea, así como les digo, porque no encuentro más respuesta. Pero no soy yo. Es el hacer con otros y con otras. Y si verdaderamente todos ponemos un poco, esto se construye. Y además necesitamos pensar en esta palabra, compartiendo. Nos decía Juan el Bautista, el que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene ninguna. El que tenga comida, compártala con el que no tiene, ¿no? Y esta comparación que hace Jesús del el camello, ¿no? Por el ojo de la aguja, ¿no? Que es más difícil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico. En realidad no habla de tener o no tener, sino de no saber compartir. Porque lo que tienes es para ser agradecido y para darle a los demás. Necesitas poder darle a los demás. Porque si no, estás escondiendo este reinado y lo estás enterrando. La tercera, un hombre libre. Y esto es a veces lo más difícil de comprender. Cómo ser un hombre libre, cómo ser una mujer libre. Jesús lo tenía muy claro. Era soberanamente libre, ¿no? Conocía la voluntad de Dios y en libertad cumple esta voluntad de Dios. Aquí les he puesto 2 pasajes porque ahí habla precisamente, mi alimento es la voluntad de Dios. O a decir, no, yo he venido a hacer la voluntad de Dios, eso nos dice en Juan. Pero frente a qué era libre, esto es muy importante. Era libre frente a los grupos religiosos, que eran muy importantes en su tiempo. Por ejemplo, los fariseos. Y de todo, ¿no? Él nunca se une a grupos religiosos, no sé, los saduceos, los celos, no se engancha a ninguno. Y a los fariseos los critica fuertemente. Los fariseos eran respetados, temidos en su tiempo. ¿Y él qué les va a decir? Sepulcros blanqueados, hipócritas, sin miedo. O sea, no me importa ni tu grado, ni tu cargo, ni nada. Si eres hipócrita, te digo que eres hipócrita. Porque te jactas de hacer la voluntad de Dios, pero sin embargo, le escondes este reinado a todos los demás. Entonces eres un hipócrita. Estás podrido por dentro, sin miedo. Y eso también le ha costado mucho a Jesús. Libre frente a la autoridad civil, ¿no? Todo este miedo a la autoridad, a los romanos, pero él va a decir, Dios es el único Señor, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, porque Dios es el único Señor, sin miedo. Y lo más difícil en su tiempo y en nuestro tiempo, libre frente al sistema religioso, que en el tiempo de Jesús se expresaba en 2 cosas, la ley y el culto. O sea, la ley estaba íntimamente relacionada con el sistema religioso. Todavía en algunos países es así, un poco en el nuestro, ¿no? Pero era completamente libre de todo eso. ¿Cómo vemos que es así? Bueno, libre ante la ley.
hay un enunciado clarísimo que va a hacer Jesús. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Y tiene un montón de reclamos, ¿no? Tus discípulos no ayunan. ¿Y qué? ¿No? No es un problema para Jesús. El ayuno era parte de la ley. Que no se lavan las manos, parte de las tradiciones mayores de los judíos. Que no se lavan las manos antes de comer. ¿No? Es impuro lo que sale del cuerpo. ¿No? Y todas las tradiciones de lo que se come, lo que no se come. ¿No? Impuro es lo que sale de ti, no lo que entra. Descarta completamente toda esta idea de impureza judía. O sea, si ustedes leen libros del Antiguo Testamento sobre impureza, pueden encontrar hojas de hojas de hojas que hablan, por ejemplo, de la impureza de la mujer, que cuando está menstruando es impura, que cuando ha parido un hijo es impura, que cuando limpia a los muertos es impura, pero solamente eso hace la mujer, porque eso no lo hacía el varón. Entonces la mujer siempre es impura. Y luego ves a esta mujer que tiene hemorragias durante 18 años y que le toca el manto. Jesús no va corriendo a presentar su ofrenda al sacerdote para dejar de ser impuro porque lo ha tocado una mujer. Dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Tu fe te hace salva. Este tipo de impurezas no le mueven a Jesús porque no son reales a estos ojos de Dios. Son todas estas barreras que hemos inventado y que seguimos inventando para hacer a los otros y a las otras menos. Entonces descarta completamente. Así que todo esto de ir, purificarte y demás, nunca habla de Jesús yendo a purificarse y a presentar ofrendas. Y la ley de leyes, la más sagrada, cura en sábado. Y además, después de curar en sábado, les dice, hipócritas, si su buey se cae a un hueco en sábado, ¿acaso no lo sacan? ¿No es más importante curar a este hombre de la mano seca? ¿No es más importante? La única ley válida para Jesús es el amor. Entonces es muy claro con esto, muy claro. Y eso es complicado en su tiempo, ¿no? Porque estas leyes rigen la sociedad. Entonces Jesús era un inmoral. Y libre del culto, cuando dice, ¿no? A la mujer samaritana, ni en Garizim ni en Jerusalén, en espíritu y en verdad, ¿no? Porque ¿dónde alabarán nuestros padres? Desde siempre nuestros padres han alabado, eso dice la samaritana, ¿no? Han alabado aquí en Garizim, o sea, en el cerro, en el monte, ¿no? Y desde siempre los judíos en Jerusalén, en ninguno, en espíritu y en verdad. Tal vez en este tiempo dirían, ni en la iglesia católica, ni en la luterana, ni en espíritu y en verdad. El templo sagrado, porque no las ofrendas ahí las vendían en la puerta, porque era, ¿no? Hasta con, así como salen, ¿no? Los estándares de los colegios de médicos, así. Ahí tenían, ¿no? Estándares más o menos de qué debes presentar, ¿no? Si eres una familia adinerada, entonces presentas un novillo. Si eres una familia pobre, como los padres de Jesús, tienes que presentarte con 2 tórtolas y esto lo tienes que comprar en la puerta del templo. Y Jesús llega, pero hecho un fuego encendido, bota a todos los vendedores del templo y dice, no, la casa de mi padre no es un mercado. Entonces, este gran culto establecido por estos sacerdotes, a él no le interesa. No se negocia con Dios, ¿no? Dios no es un negocio, bota a los vendedores. Rechaza estas prácticas superficiales, ¿no? O sea, como las súplicas fariseas. Cuando habla, por ejemplo, de este hombre que está orando, ¿no? Este fariseo que ora, ¿no? Y que dice, qué bien que no soy como él, ¿no? Como el otro pecador que dice, perdóname porque soy pecador, ¿no? Y habla de que esta oración no es válida. Es más, dice, por ejemplo, que si no ayudamos a los más pequeños, tú le vas a decir, y eso parece hasta una cosa irónica, ¿no? Y que me diga, Señor, Señor, yo diré, no te conozco. Entonces me hace pensar en, ¿no? Vamos a decir, Señor, Señor, yo siempre iba a misa. Y va a decir, yo a ti no te conozco. Entonces, todas estas prácticas superficiales, ay, no le importan estas prácticas del culto. Relativiza la ofrenda, que era tan sagrada, ¿no? Y va a decir, ¿no? Cuando, o sea, esto va a cambiar cuando realmente entiendan lo que dice mi padre. Me gusta más la misericordia que las ofrendas.
O cuando le dice a la viuda, estas tus moneditas son más valiosas que lo que dan estos, porque das lo poco que tienes. Entonces, esta ofrenda ya no es importante, no como, ¿no?, para estos sacerdotes judíos. Y va a decir en algún momento, destruyan este templo, lo reconstruyen en 3 días. Casi les da un infarto, o sea, ¿cómo va a decir destruir? Pero él está hablando de él mismo, ¿no? Él es este templo de Dios. No toda la construcción, ¿no? No la catedral, no, no, nada de esto. No es lo importante. Entonces, no es eso lo que hay que cuidar. No es eso lo que hay que proteger. El culto verdadero para Jesús es practicar el amor. ¿Cómo lo hago yo? Esa es la pregunta. Posiblemente es lo más difícil, ¿no? Ser libre. Tenemos que pensar un poco en estas palabras importantes, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No podemos olvidarnos que la dignidad humana está por encima de la ley, de la tradición, del culto. Cuando olvidamos esto, es cuando dejamos de hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Cuando estamos llenos de normas, de leyes morales, ¿no? El culto es así, esto, tal cosa. Yo tengo un amigo sacerdote que trabaja en un pueblo y él llegó a la ordenación para ser obispo de un amigo de muchos años. Viajó como 6 horas, llegó mugroso, empolvado, porque necesitaba estar ahí con su amigo, porque lo iban a ordenar obispo. Y uno de los chicos que recibía a todos le dijo, padre, ¿no sabe que hoy es un día importante? Y hay que vestirse como para la ocasión. Mi amigo sacerdote decía, ¿sabes qué? No todos vivimos aquí en la esquina. Yo soy un cura de pueblo. He viajado 6 horas para venir a ver a mi amigo. ¿Te molesta mi ropa? Me voy. ¿No? Porque a veces nos olvidamos de qué es lo importante. Entonces, cuando empezamos a olvidar eso, olvidamos todo esto que hemos aprendido de Jesús. Y Jesús, a su vez, lo ha aprendido también, ¿no? Y hay todas estas personas que creemos que están fuera de la iglesia, porque no merecen, porque no son dignos. Y no es así, porque también en el tiempo de Jesús, a muchos no se les creía dignos y a muchas no se las creía dignas. Esta mujer sirofenicia, por ejemplo, le va a decir, Señor, hasta los perros comen las migas que caen de la mesa de los señores. Y Jesús ahí va a cambiar algo, va a cambiar de actitud, ¿no? Porque al principio él contesta, como todo judío, que no sabes que, ¿no?, la comida es para los señores, no para los perros. Y al oír esto, hasta los perros comen las migas, ¿no? O sea, tu fe es grande, ¿no? Tu hija está sana. Ve a casa, tu hija está sana. Y nos va a decir la Biblia, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entender que la dignidad humana está sobre tus normas, tradiciones, leyes, esto es, para mí, lo único que te puede hacer verdaderamente seguir la voluntad de Dios. Porque a veces las normas, así como en el tiempo de Jesús, están por encima de la persona. Lo segundo, ante los ojos de Dios somos iguales. Hay que mirar con sus ojos, no somos más y tampoco somos menos. No dice, lo que es ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos, todos iguales. No dice, algunos son hermanos mayores, otros menores. No, todos son hermanos. Todos están en la misma plataforma. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Cuando nos entendemos como iguales, podemos vivir como iguales. Y creo que es muy, muy clara esta idea de no entender a nadie como menos, pero tampoco como más. ¿No? Yo recuerdo, yo he trabajado mucho tiempo como catequista en la parroquia y recuerdo cuando había un obispo recién ordenado que fue a visitarnos. Los jóvenes habían preparado una gran cosa, pero también otro grupo, ¿no?
Entonces se reunió primero con este grupo de adultos y los jóvenes esperaban y esperaban. Yo me acerqué y le dije, Jorge, no te olvides que te están esperando arriba, ¿no? Y alguien que me escuchó era así como, ¿qué le pasa? ¿No? Y me dice, es el señor obispo, Monseñor Saldías. Yo digo, pero ¿y no se llama Jorge? O yo digo, tal vez le he dicho, no sé, Jorge se llama Pedro, ¿no? Terrible. Pero en realidad esta indignación es de que le llamé de su nombre. Porque nos hemos acostumbrado a, ¿no? Poner señor, monseñor, señor obispo, santo padre, ¿no? Santo Padre es Dios. Y yo trabajo mucho con muchos sacerdotes. Recuerdo que llevé a un joven, bastante jovencito, a un encuentro. Y después de que acabó la primera jornada, le dije, ¿qué te pareció el encuentro? Me dice, es increíble, maravilloso, un encuentro con claretianos. Y le digo, ¿sabes cuántos curas hay aquí? Y él sorprendió y me dice, ¿hay curas? No podía creer, porque todos se comportaban como personas. No podía creer, decía, ¿de verdad? ¿Cuáles curas? Y le digo, pero más de la mitad, el 70% son sacerdotes. ¿De verdad? O sea, él no entendía, ¿no? Esta iglesia donde todos se llaman por su nombre, donde todos son iguales, donde todos recogen la mesa, lavan los platos, como si todos fuéramos iguales. ¿De verdad? ¿No? Y él me decía, qué increíble esta iglesia, decía él en este encuentro. Entonces, tenemos que vernos así, como hermanos y hermanas, con diferentes trabajos, pero todos iguales. La tercera, no somos dueños de la verdad. Yo pienso que Dios no es tan pequeño como para que solamente algunos tengan esta verdad. Incluso estos discípulos van a venir corriendo y decir, Jesús, hay uno que está curando allá y no es de los nuestros, ¿no? Y Jesús, ¿qué va a decir? Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. O sea, está con nosotros. O sea, porque no está en contra, porque está haciendo esta voluntad. A veces tenemos tanto recelo o esta idea de, ¿no? Antes decíamos las sectas y ahora nos sentimos tan maravillosos porque decimos hermanos separados. ¿Y yo cómo sé que el separado es él? ¿Yo cómo sé que Dios no se reveló de otra manera, de otra forma? Cuando hubo todos los deslizamientos de estos, donde está el puente de los Trillizos, este puente nuevo, y nos llamaron algunas personas para decir, vengan a ayudar, vengan a cocinar. Yo dije, sí, yo cocinaba siempre en los retiros, no hay problema, yo lo hago, ¿no? Yo de la cocina me puedo encargar. Y llegué y teníamos un equipo ahí, eran como 7 personas, aparte de los 4 jóvenes que iban conmigo, ¿no? De mi grupo. Y comenzamos a cocinar y pelar, más de 300 personas, ¿no? De familias que habían perdido su casa. Y entre pelar zanahorias, íbamos hablando. Y habían 2 que eran cristianos evangélicos. Uno pastor, de los que llevaban Biblias a Corea y que casi lo han asesinado por entrar con sus Biblias y todo, ¿no? Y nos contaba esas cosas. El otro era musulmán. Uno de los chicos, yo no tengo religión, yo soy de Moley, de la masonería. Pero estamos ahí sentados todos alrededor de una olla, cocinando para esta gente. ¿Qué me hace a mí mejor? ¿Qué me hace a mí creer que yo, solamente yo, mi religión tiene a Dios? Dios no es tan pequeño para meterlo en un frasco y decir que solamente yo lo tengo. Ni en mi grupo, ni en mi cursillo, ni en mi catequesis, ni en mi... Dios es inmenso, está en todas partes. ¿Por qué no puede haberse revelado de otras formas? A otra gente. Y eso es importante para mí entenderlo. Porque mientras más conozco de otros y de otras, entonces más conozco a Dios. Y por último, entender que somos ovejas, pero solo Jesús es el pastor. Yo no soy oveja de nadie más. Entonces tengo la libertad y el derecho de pensar por mí misma. Y si pienso que algo no está bien, no me suena bien, no es la voluntad de Dios, por más norma, tradición o lo que sea, no lo hago. Porque Jesús me dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen.
y conociendo a Jesús, yo pienso, si Él estuviera aquí, yo no creo que Él haría esto. Entonces tengo esa libertad, porque yo soy oveja de Jesús, de nadie más. La voluntad de Dios requiere que escuchemos su voz con el corazón. Y es complicado porque a veces Dios nos habla en silencio. A veces Dios nos habla a través de otros, pero tenemos que agudizar este oído para escuchar a este Dios y esta voluntad que realmente quiere, en qué momento. Aunque parezca que no es lo que se debería hacer, lo tengo que razonar con el corazón. Requiere preguntarse qué siente la otra persona sin juzgar. Yo he convivido mucho con grupos de diferentes clases, ¿no? Y veo cómo nos miran desde instituciones religiosas, desde diferentes puntos. Y he entendido que tengo que ponerme en el lugar de otra persona para entender lo que quiere, lo que piensa, sin juzgar. Pienso, por ejemplo, en las feministas, ¿no? Y en cómo se las mira y en cómo se juzga a veces las cosas que hacen. Y es como, ¿no? Que no respetan, que pintan las paredes, que hacen tal cosa, que no, que horribles son las feministas. Lo he visto mucho. Y leía un día, ¿no? Una cosa que escribió una chica que decía que era la primera vez que marchaba el 8 de marzo, ¿no? Con las feministas, y que una señora, ¿no? Muy mayor le tomó de la mano y le dijo, hija, ¿sabes por qué marchas? Y ella un poco, ¿no? Conflictuada, sin saber qué responder, y dijo, marchas por mi hija asesinada hace más de 20 años, por la que no he encontrado justicia. ¿Y sabes por qué marcho yo? Y la chica confiesa y dice, no, le dice, marcho porque no te pase lo mismo a ti. Entonces ahora marchamos juntas, hermana. Y viendo una serie el otro día con mi esposo, una serie de una pareja, donde, ¿no? Asesinan a la mujer, él me decía, yo no sé qué haría si esto pasara, ¿no? Si alguien te asesina, no sé cómo reaccionaría, tendría tanta rabia por dentro. Yo pienso, exacto, es que no sabes cómo reaccionarías. Por eso no sabes lo que vive cada una de estas personas. Yo no tengo hijas mujeres, pero tengo 2 ahijadas a las que amo muchísimo. Y cuando escuché por primera vez esta canción de las feministas, ¿no? Que es Sin Miedo, hay una frase que dice, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos. Cuando pienso en esa frase, yo veo en mi mente el rostro de estas niñas. Y con seguridad me verían incendiando el mundo si en algún momento alguien les apaga los ojos. Y luego la ley dice arresto domiciliario, ¿no? Como suele pasar. Entonces, si no he vivido ese dolor, ¿quién soy yo para decir estas feministas, ¿no? O estos, no sé. Yo no lo sé. Entonces, no puedo juzgar sin ponerme en el lugar del otro, sin entender qué siente, qué exactamente pasa. Porque no lo sé. Necesito entender. Y conforme te acercas a la gente, entiendes claramente algunas cosas. Abrazas lo que esa persona vive y dejas de juzgar. Esta voluntad de Dios requiere moverse porque Dios es dinámico, no es estático. Por eso ves cuando dicen, no, esto es inamovible, ¿no? El Papa es infalible, esto no se puede cambiar, esto va a ser siempre así. Jesús vino a cambiarlo todo, y si volviera a venir, tal vez lo volvería a hacer. Y tal vez nos molestaría tanto que lo volveríamos a crucificar. Y sobre todo, la voluntad de Dios requiere valor, y como Jesús va a generar rechazo y cuestionamientos a veces.
¿quiénes pienso yo que hacen la voluntad de Dios? Les pongo solamente 3 ejemplos, 3 escenarios, ¿no? En lo que yo conozco, yo he vivido y, me he preguntado, ¿quién está haciendo la voluntad de Dios? Yo recuerdo precisamente cuando fui a Cursillo hace como 20 años, ¿no? Una persona del equipo de Cursillo contaba que mucho tiempo atrás había hablado de los sacramentos y que había dicho es, que es vivir en pecado cuando una mujer se ha casado por la iglesia, luego se divorcia y se vuelve a casar con otro, porque no puedes divorciarte. Entonces, que había una señora entre las cursillistas que se había casado con su primera pareja, se divorció, luego se casó con otra persona, y que se sintió tan agobiada que cuando llegó, le fue a decir a su esposo, tengo que dejarte, porque estamos viviendo en pecado, porque no te puedes volver a casar, porque el matrimonio es para siempre, porque lo aprendí ahí, lo contaba ella misma, ¿eh? En el cursillo, y que el hombre estaba furioso porque fue a decirle, usted ha destrozado mi matrimonio y no sé qué. Entonces pensaba en ese escenario, pero pensaba también en un sacerdote claretiano que en la catequesis familiar, porque instauramos la catequesis familiar los últimos 3 años que estuvimos en Corazón de María, dirigía él la catequesis familiar y como ya iban las familias, no solo los niños, un día se dedicaba a invitarles a las parejas a renovar sus votos matrimoniales o a casarse si no estaban casados por los religiosos. Y era muy hermoso porque muchas parejas vivían hace miles de años, pero no estaban casados. Entonces se casaban ahí y el padre celebraba, ¿no?, el matrimonio, ¿no?, comunitario, y parejas que han vivido muchos años juntos se casaban por lo religioso, que no se casaron por una u otra razón, por dinero, por lo que fuese, pero ya estaban juntos tantos años. Y en eso apareció una pareja, ¿no?, un poco consternada y dijo, padre, nos quisiéramos casar, pero no podemos. ¿Pero por qué? Si era una pareja que además participaba mucho, una linda pareja. Dice, porque yo soy divorciada, padre. Yo me casé hace muchos años, me divorcié y no puedo volver a casarme. De ese primer matrimonio son mis 2 hijas mayores, pero él es quien las ha criado. ¿Tú has criado a esas niñas? Sí. ¿Como tus hijas? Sí. El único padre que conocen es él y lo aman, ¿no? Y tenemos un hijo más de nuestro matrimonio, así que tenemos 3 hijos, ¿no? Y es la segunda la que va a ser la primera comunión, pero no nos podemos casar. ¿Hace cuánto están juntos? Estamos juntos hace más o menos 15 años, ¿no? Vengan y cásense. No les puedo dar certificado de matrimonio porque no se puede, ¿no? Pero yo los caso y bendigo su matrimonio. Ese brillo en sus ojos de ir a casarse al fin delante de Dios. Entonces, yo sé lo que dice la iglesia, pero ¿qué diría Dios? Pienso en Monseñor Oscar Romero, ¿no? Hay una entrevista que hizo uno de los hermanos Vigil que contaba su encuentro con Juan Pablo II. Oscar Romero fue muy conflictuado porque ya lo estaban persiguiendo en El Salvador y habían asesinado a un sacerdote joven al que él amaba mucho porque lo había conocido desde niño. Él lo había ordenado sacerdote y ahora estaba muerto después de haber sido torturado, ¿no?, que era Octavio Ortiz. Y Monseñor Romero va a pedir una audiencia al Vaticano y el Vaticano le dice que no. Entonces se ponen las filas de la gente que iba a entrar ¿no?, a la misa ahí en el Vaticano, madruga, y cuando al fin pasa el Papa, él lo agarra de la túnica y le dice, padre, soy Monseñor Romero del Salvador, necesito hablar con usted, necesito. Y al final él accede y dice, ya que entre, ¿no?, después de que acabe todo esto, la bendición, tú que entre. Entonces cuando entra, él lleva un montón de papeles y dice, nos están persiguiendo, nos están matando, ¿no? Y él dice, ¿y para qué trae todos estos papeles? Aquí nadie los va a leer. Entonces, ¿no?, se siente consternado y saca la foto de Octavio, que es este muchacho que lo ha conocido de niño, y comienza con los ojos llenos de lágrimas a decir, mire la foto, ¿no?, así, asesinado, torturado.
Le dice, yo lo he conocido, su madre se llamaba tal cosa, o sea, este era como mi hijo, o sea, yo lo he ordenado y ahora está muerto. Y lo han asesinado diciendo que es guerrillero. Y el Papa contesta, ¿y no era guerrillero? Entonces se siente tan desamparado y dice, necesitamos protección, que la iglesia se pronuncie, necesitamos que digan esto porque están matando al pueblo. Y el Papa le da un consejo y le dice, por la paz social, llévese bien con el gobierno. Hasta luego. El Papa, que es infalible, le dice esto. ¿Y qué hace Monseñor Romero? Todo lo contrario. Y por eso le disparan en media misa. Y muere. Pero resulta que hoy es santo. Entonces, ahí habían dos caminos claros. La voluntad de Dios o la voluntad de la iglesia. ¿Cuál hizo él? Ahora el 10 de, más o menos para el 10 de marzo, el Vaticano saca un enunciado que dice que los matrimonios entre personas del mismo sexo no van a ser aceptados por el Vaticano porque la iglesia no puede bendecir el pecado. Y en Alemania 100 sacerdotes salen a poner pancartas a la puerta de sus iglesias católicas donde dice el amor gana, bendiciones para todos. Y celebran más de 200, hasta el momento más de 200 uniones de personas del mismo género. Y un sacerdote llamado Jan, ¿no?, hizo muchas entrevistas en la prensa y dice, el amor gana, esa es nuestra campaña, el amor gana. Y esta es nuestra respuesta al Vaticano. Tal vez a muchos les parezca terrible, ¿no? Así como también en su tiempo parecía muy terrible lo que hacía Jesús. Pero decía, todos somos dignos, humanos. Y hay gente que vive años juntos, aunque sean o no del mismo sexo, viven muchos años juntos y quieren una bendición, quieren acercarse a la iglesia. Y nosotros queremos hacerlos parte. Este sacerdote dice, me avergüenza y me duele la homofobia de mi iglesia. Y por eso estoy aquí dando la cara con su nombre, con todo, diciendo que yo bendigo estos matrimonios y lo hago. Y no es el único, son 100. Tal vez alguien se rasgará las vestiduras, tal vez muchos. Pero cuando veo estas cosas me pregunto, ¿quién hace la voluntad de Dios? Y pienso mucho en esta consigna, la dignidad humana. No les venía a decir, ¿no?, exactamente qué es la voluntad de Dios, sino cómo intento escuchar yo la voluntad de Dios. Y cómo no quiero que nadie me quite la libertad de sentir, de saber y de entender esta voluntad en mi vida, en lo que soy, como cristiana, como católica, pero sobre todo como persona. Y para concluir esta meditación, concluyo con estas palabras de Pedro Casaldáliga, que es el de la canción del principio, que también ha sido un sacerdote que ha sido llamado al Vaticano para decirle, lo que haces está mal, vete a tu tierra. Y él dijo no, y se murió en Brasil peleando con su gente, ¿no? Muere de viejo, amado por la gente en Brasil, con los pueblos originarios, luchando por sus tierras. Y este obispo decía en uno de sus escritos, yo pecador y obispo, me confieso de soñar con la iglesia, vestida solamente de evangelio y sandalias, de creer en la iglesia a pesar de la iglesia, algunas veces de creer en el reino, en todo caso, caminando en iglesia.
Bien, gracias por escucharme. Gracias, Paula. La verdad, personalmente a mí me ha impactado mucho de la forma que se ha desarrollado esta meditación, porque ha sido tal vez fríamente dicha las cosas, y es también bueno que todos reflexionemos de qué es la voluntad de Dios, ¿no? Ha sido tan claro, tan conciso, que la verdad Dios ha puesto las palabras en tu boca, Paulita, y muchas gracias por eso. Vamos a abrir el micrófono, por favor, a los hermanitos que quieran hacer alguna pregunta. Por favor, solamente habiliten el micrófono. Gracias, Jaime. Paulita, buenas noches. Qué gusto realmente escucharte, escuchar tantas cosas que nos enseña a ser una iglesia distinta. Como tú dices, ¿no? Son palabras que llegan a aquellos que realmente quieran oírlas y quieran cambiar una mentalidad que la hemos ido viviendo en distintos escenarios, en distintos momentos, en distintas iglesias, por así decirlo. Me llama mucho a reflexionar en esa mentalidad cerrada que teníamos cuando éramos jóvenes, esa mentalidad cerrada que trataban de inculcarnos, de meternos, encuadrarnos en esto de que lo que está hecho así nomás es, ¿no? Cuando en realidad hay mucho por hacer en nuestra iglesia, hay mucho que cambiar en el pensamiento de las personas, pero partiendo por nosotros, de que nuestra iglesia es hermosa, nuestra fe es hermosa, pero tiene muchas cosas que hay que decirlas, que no se pueden callar, que no se pueden simplemente tratar de coartar cuando se tratan de expresar, ¿no? Me recuerda mucho esta frase que una gran amiga, Marianice, me decía, ¿no? Esto es tan lindo, pero a la vez es tan duro que Dios ha dicho, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, porque este camino es así, este camino es de retos, este camino es de alegrías, de cansancios, engloba muchas cosas, ¿no? Y creo, Paulita, que en todo lo que esta noche has querido expresarnos, nos queda claro algo, ¿no? Que tenemos que ser odres nuevos. De nada nos sirve quedarnos en la mentalidad que está regida por ese encuadrarnos, por ese simplemente tratar de ya formarnos, ¿no? Nuestra iglesia es rebelde, nuestro pensamiento, nuestra fe es rebelde. Y cuando algo está mal, hay que decirlo, hay que expresarlo. No sirve de nada quedarse callado ante las injusticias que vamos viendo a diario, y no solo para con las personas, especialmente para con las mujeres, ¿no? Que es algo que he aprendido contigo y valoro mucho esto, el saber que la mujer tiene un pensamiento libre, el saber que la mujer tiene un pensamiento creador, que tiene un pensamiento que a ratos a estos cuadrados que somos no nos queda bien, y me meto en ese grupo porque a ratos yo tengo también mis pensamientos cuadrados, y alguna vez te lo dije, eres de las pocas mujeres con las que realmente me puede poner en línea, ¿no? En ese cariño y en ese afecto que nos tenemos, ¿no? Pero que es importante, Paulita, esto que nos mencionas esta noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad? No confundir eso. No pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando nos creemos perfectos, sino hacemos la voluntad de Dios cuando nos ponemos a la altura del hermano. Sin más que decirte, gracias, Paulita, gracias por esto. Gracias, Vic. Adelante, otro hermanito que quiera tomar la palabra, por favor. De colores, buenas noches. Estoy con mis pequeñas, tal vez van a escuchar un poco de bulla o gritos. He escuchado la ponencia de Paola, la reflexión tal vez, pero en muchos de los puntos que has mencionado no estoy de acuerdo, porque
Porque si bien antes había opresión femenina, como dices, esta liberación femenina de la que se mencionaba, que realmente no estudiaban, no votaban y todo esto, ahora ya no hay. Ahora ya no hay, ¿no? O sea, hay algunas mujeres que sí, que viven un poco tal vez sometidas, pienso, pero no hay esto como sociedad, ¿no? Más bien hay mucha libertad y, perdón por mis ruidos, y bueno, ahora en este tiempo, la mujer más bien tiene muchos privilegios, ¿no? Se habla de feminicidio, pero no se habla de homicidio. Es un ser humano el que ha muerto, así como un hombre o una mujer. Y en las estadísticas hablan y se exageran en estos datos, ¿no? También veo que más bien hay hombres maltratados por sus mujeres asesinados. Pero esta noticia en las noticias se escucha 2 segundos, 3 segundos y bueno, es una exageración, ¿no? Una corta noticia, pero el feminicidio repite y repite, ¿no? Yo sé y veo que esta noble causa del feminismo, que el feminismo inicial era esto de liberar la opresión femenina, ahora ya no hay, pero está siendo tergiversada y por eso es que no estoy de acuerdo y tampoco estoy de acuerdo con decir que la iglesia es la que está encerrada en eso, ¿no? O sea, como nos decía el hermano que hablaba antes, la iglesia que hablaba, tener en cuenta cuál es nuestro punto, ¿no? O nuestra voluntad o la voluntad del Padre, como tú lo mencionabas, no encerrarnos en que somos perfectos, pero lo que Jesús mismo ha dicho, yo no he venido a cambiar ni una sola coma de la ley. Lo que está mal, está mal. Está muy bien que quieran a algunas personas hacer otra cosa, pero no por eso cambian la ley, porque esto está pasando con los lobbies LGTB. No están queriendo cambiar, imponer, llamar amor a una desviación sexual, y eso no está bien. Y el problema de estas personas también es que insisten en adoptar luego a niños, y los niños no tienen derecho a una familia, tienen derecho a una familia como Dios la ha hecho, ¿no? Hombre y mujer. Y es ahí donde van las desviaciones, ¿no? Y por eso es que no estoy de acuerdo en que decir que la iglesia es la que encuadra esto, ¿no? Son normas que Cristo, que Dios nos da. Y nosotros debemos seguir también esto, ¿no? Obediencia también, ¿no? Y bueno, muchos puntos de vista que, bueno, al final yo no quiero debatir mucho en esto, pero sí no podía quedarme callada. Buenas noches y de colores. De colores hasta Cochabamba. Bien, pienso que hay, como les he dicho al principio, ¿no? Muchas formas de pensar, Bueno, pero yo he convivido de cerca, ¿no? Con mucha gente. Bueno, para mí la homosexualidad nunca va a ser una desviación sexual. Y como tú dices, estás en tu derecho de decir lo que tú piensas, pero bueno, el hacer un mundo diferente siempre cuesta y siempre va un poco nadando contra corriente, ¿no? Entonces, al preparar esta charla, obviamente no es que he pensado que iba a ser maravillosamente recibida por toda la gente, ¿no? Es más, yo le decía a mi esposo, me dice, ¿has aceptado la invitación? Sí, ¿no? Tal vez sea la única vez que me invitan, pero aquí estoy, porque, porque pienso que hay cosas que las debo decir y cada uno tendrá su momento y su tiempo de preguntarle a Dios qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero es diferente convivir de cerca con las personas. Yo he tenido muy de cerca a gente que ha vivido una violencia contra la mujer terrible
Si hay mujeres que no la han vivido, alabado sea el Señor, qué bien, ¿no? Pero he trabajado en un centro de rehabilitación para niñas víctimas de abuso sexual, tráfico y trata. Así que eso de decir que ya no hay esto para las mujeres, pregúntenles a estas niñas, ¿no? Y no eran 5 y no eran 10. Entonces hay muchas cosas que se están viviendo, ¿no? Pero a veces estamos muy arriba en la superficie. Y cuando no las vivimos de cerca con estas personas, no podemos entender lo que significa. Y está bien, ¿no? Dios nos pondrá el momento, o moriremos así tal vez, no lo sé, ¿no? Pero a mí, gracias a Dios, me ha puesto en muchos lugares, en muchos sitios y con mucha gente para entender lo que verdaderamente viven, ¿no? Y para entender qué es esta violencia que todavía existe, ¿no? Para entender que estos feminicidios, por si acaso, están en la ONU, ¿no? No sé si es una exageración de la tele, ¿no? Porque están registrados en la ONU, pero hay cosas que todavía se viven, ¿no? No las vivo yo. Me casé con un gran hombre, he tenido una gran familia, pero he vivido de cerca con estas mujeres. He llorado abrazando a estas mujeres. He sabido lo que es sacarla de su casa después de que la ha dejado casi muerta, ¿no? Y cuánto cuesta en la justicia luchar para obtener la custodia de la hija y para salir de esa casa. Y lo sé porque lo he visto de cerca. Y esas son cosas de las que no puedo dejar de hablar, porque entiendo ese dolor, porque lo viví de cerca, ¿no? Pero cada uno tiene la libertad de pensar y decidir qué cree que es lo mejor. La palabra, Yo por favor. quisiera La hablar. palabra, por favor. Ya, vamos en orden, por favor. Primero estaba, si no me equivoco, Carlos, Víctor y Marisol. Gracias, Jaime. Mira, el tema es bien complicado porque lastimosamente es muy difícil cumplir la voluntad de Dios por cada uno de nosotros. Porque lamentablemente hay momentos en que cuando somos casados hay peleas, hay discusiones y otros problemas que se van presentando. Cuando están en estudio también los jóvenes, hay momentos en que hacen cosas que no deberían hacer, hay momentos en el que sabiendo que están haciendo mal lo hacen, y todo eso, tanto jóvenes como esposos, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que ahora que hemos sido elegidos por Él para hacer la evangelización de su palabra como apóstoles, es demostrar con nuestro testimonio que realmente estamos haciendo todo lo posible para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Esos 2 mandamientos que Jesús nos ha dado: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Tratemos siempre de hacer y de cumplir esos 2, de tal manera que nos demos cuenta que al hacer la voluntad de Dios, nuestra vida va cambiando, va mejorando, va haciéndose un poco más feliz, más tranquila. Ya evitamos tener líos, problemas y muchas otras cosas que se van presentando. Así que con todo lo que le he escuchado hablar y decir, justamente en la Biblia hay muchos lugares en los que nos recomiendan que lo que nosotros debemos hacer es cumplir esa voluntad de Dios, porque Dios siempre nos va a dar que cumplamos esa voluntad. Es amor, nada más, es amor, entendimiento, comprensión y seguir siempre adelante, porque cada uno de nosotros siempre sufrimos una caída, y lo que Él nos dice, que nos levantemos, limpiemos y sigamos adelante. Eso de limpiarnos, ¿qué quiere decir?
que analicemos bien de cómo hemos caído en ese problema, por qué hemos caído y qué debemos hacer para no volver a caer y para solucionarlo. Eso es desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Carlitos. Adelante, Víctor, por favor. Bueno, pues aumentando con lo que dice nuestro hermano Carlitos, yo me pongo a meditar y a reflexionar en qué hace el que hace la voluntad de Dios, ¿no? El que hace la voluntad de Dios se ha ido reflejando, y esto es muy bueno, muy interesante, que se hable sobre interiorizar un poco sobre nuestra iglesia, porque de hecho hay documentos que avalan esto, sobre todo, por ejemplo, los documentos de Aparecida, del Caribe y Latinoamérica, que nos muestran cómo podemos ir en este caminar y cómo podemos hacer la voluntad de Dios. En este sentido, me remito a tres grandes maneras o conceptos que se han dado en esa reunión grandísima: el ver, el juzgar y el actuar. Pero no es solamente ver por ver o juzgar, ¿no? Por juzgar así, sino que va más allá. Es ver como ve Dios, como ve Jesús, como ha visto Jesús. Jesús no ha agarrado armas, no ha agarrado, no sé, no ha ido a juzgar sin hacerlo, o sea, sin tener una buena respuesta, ¿no? No ha ido por criticar nomás, ¿no? Sino ha juzgado como debería ser juzgado y ha actuado, ¿no? Ha actuado con el amor. Entonces, yo creo que debemos pedir eso, de ver como ve Dios, como ve Jesús, juzgar como juzga Jesús y actuar realmente como ha actuado Jesús. Gracias, Vico. Vamos a pedir a Marisol. Después puede hablar Tania y Angie Arias Cueto. Bueno, Paola, buenas noches. Creo que ahora sí nos conocemos. Yo soy Marisol. Primeramente, realmente sorprendente. Me encantó mucho tu meditación. La verdad es tan cierto, a veces nosotros los seres humanos no entendemos hasta que lo vivimos, ¿no? Y a veces es bien fácil decir, yo no juzgo, yo no hago, yo no le bajo la cabeza a nadie. A la única persona que lo hago es a Dios. Cuando Dios lo encontramos realmente en esa persona dañada, en esa persona que nos necesita, y a veces no podemos extender la mano. Realmente nos ha hecho meditar muchas cosas y sé que a cada uno de nosotros nos ha hecho pensar bastante. Yo te pediría también, yo sé que algún momento vamos a tener el gusto de poder conversar, tal vez aprender, porque me gusta aprender, me gusta escuchar. Y realmente todo ese conocimiento que tú tienes, todo lo vivido, es para poder aprender y realmente poder sembrar para que otras personas sientan lo que uno vive y lo que uno pasa. Muchas gracias, Paola, un gusto haberte escuchado y adelante, tenemos que seguir escuchándote. Gracias. Un abrazo de colores. Gracias. De colores. Adelante, Tania, por favor. ¿Cómo estás, Paulita? Y todos, buenas noches. Yo estoy realmente maravillada y quiero agradecerte. Me imagino que todas las personas aquí, no sé si todos te conocen, pero yo creo que es importante recalcar que todas las cosas que tú dices son testimonio de vida. Yo conozco pocas personas. Se desconectó. Se desconectó. Sí, mientras tanto, Angie Cueto, por favor.
Hola, buenas noches. Francamente, yo he entrado hoy día porque iba a hablar Paola. Generalmente no participo mucho, pero al saber que iba a participar y iba a hablar Paulita, es por eso que he entrado hoy día. Paulita, agradecerte porque ha estado muy bonita la meditación, desde la oración y conocer al Padre que tú has mencionado en la oración. Qué testimonio más duro, ¿no? O sea que, pucha, que hasta en tu propia iglesia a ratos te den la espalda. Y a Jesús se le han dado pues la vuelta, le han dado también la espalda, ¿no? Pero él ha seguido y ha hecho una nueva iglesia. Y siempre ha sido el que ha estado en contra de las leyes y ha hecho nuevas leyes. O sea, por ejemplo, yo nunca he leído en algún lugar de la Biblia que él haya detenido un apedreamiento a un hombre. Él ha detenido que maten a una mujer. Porque no dice, no, es que él no ha dicho, a ver, de ustedes mujeres, ¿quiénes no han pecado? No, les ha dicho a los hombres. Y a mí me llama la atención porque las mujeres ahora en la actualidad, y vemos ahora, por ejemplo, el tema en Afganistán es terrible. El miedo que tienen las mujeres porque no pueden reír fuerte, porque no pueden salir sin un hombre, porque no pueden estudiar, porque no pueden reír, no pueden salir, no se pueden vestir, tienen que salir tapadas de pies a cabeza. Esa es una realidad que vivimos ahora. Y que las mujeres en Afganistán, hoy día he visto unas imágenes tan duras que las mujeres estaban entregando a sus hijos, a sus bebés, a los militares americanos para que se los lleven, porque tal vez prefieren perder un hijo a que ese hijo muera y pierda su libertad. El tema del feminicidio aquí es terrible. ¿Por qué se ha hecho la palabra del femicidio? Porque son los hombres, las parejas, los novios, esposos, que se creen con derecho sobre la mujer, a decidir sobre la mujer. Que porque no haces, que porque te he visto con otro, que porque, y te matan. Ese es el derecho. La hermana de Cochabamba decía, porque no hay hombrecidio. Hoy día en Santa Cruz lo han matado un hombre porque, no por ser hombre, lo han matado porque tenía 30,000 bolivianos y querían robarle. Habrá mujeres que sí matan a sus maridos, pero veremos las estadísticas. ¿Cuántas mujeres han sido muertas este año en manos de sus parejas? Hombres que se han creído con el derecho de matar a una mujer. El tema también que has tocado del LGBT, de los gays, Dios ha dicho, ámense como yo los he amado. Aquí tengo el versículo, dice, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13, del 33 al 35. O sea, en estos versículos Dios nos dice, ámense los unos a los otros. No dice, ámense solo los que son heterosexuales a los heterosexuales. Ámense los que son caras a los caras. No. El tema de la intolerancia en el mundo actual es terrible. A mí, francamente, me espanta. Porque o eres masista o eres pitita. O eres heterosexual
o eres LGBT, o eres esto, o eres el otro. ¿Por qué no podemos por lo menos tolerar y, como tú decías, ponernos en los zapatos del otro para entender su realidad? Yo hace 10 años no conocía la realidad de una persona gay. Lesbiana no conozco, pero no conocía la realidad de los gays. Y he tenido, voy a decir, la suerte de conocer a un chico gay, muy cercano a mi familia, y ver ese sufrimiento de esa persona por la sociedad que te juzga. O sea, no es una enfermedad, no es que lo han pinchado y se ha vuelto gay, es su opción de vida. ¿Y quién soy yo para decirle, está mal lo que haces? Porque él no se mete conmigo, no se mete con otras personas. Él es libre y nosotros somos libres de escoger nuestra opción sexual. Y con mi familia lo hemos visto y a Dios gracias, sus padres lo apoyan, pero te pones a pensar en los gays o lesbianas que no tienen el apoyo de su familia. La otra vez leyeron la historia de una abuela que le dice a su hija, o sea, ¿nunca te has dado cuenta que tu hija era lesbiana? Y si la vas a botar de la casa, bótala, pero ella se viene a vivir conmigo. Y tampoco podemos decir que es gente mala, porque no conocemos su realidad. O sea, todos los días leemos padres que violan a sus hijas y son heterosexuales, muchos de ellos católicos. Y vamos a juzgar a un gay que tal vez es más católico y cumple la voluntad del padre. A mí, francamente, que se casen y que si en Alemania están bendiciendo esas uniones, qué bien, porque Dios no dice, yo solo voy a bendecir las uniones heterosexuales de hombre y mujer, la familia. O sea, perfectamente 2 mujeres lesbianas o 2 hombres gays pueden darle hogar a niños sin que están en un orfanato. O es preferible que se críen. Tal vez muchas personas heterosexuales piensan que es mejor que un niño se críe en un orfanato, a que tengan esa clase de familia. O sea, francamente, yo pienso que estamos muy mal como sociedad. Gracias, Paulita, y ojalá que la próxima te inviten para darnos más testimonios de tus experiencias con esa clase de gente. De colores, Angie. Tania, por favor, tienes la palabra. ¿Está el micrófono? Gracias, se me cortó la comunicación cuando estaba hablando, pero bueno, retomando lo que voy a decir, lo voy a decir en líneas muy generales, pero yo te agradezco mucho porque yo creo que Dios, eres instrumento, siempre has sido instrumento de Dios en momentos perfectos, porque creo que los momentos de Dios son perfectos y espero que esta charla haya tocado los corazones de las personas para que nos demos cuenta que Dios nos ama tanto, que nos ha dado la libertad de pensar de la manera que queremos, que nos ha dado la oportunidad de aprender y de tomar lo mejor del prójimo. Como te decía hace rato, Paulita, tú eres testimonio de vida y qué maravilloso escuchar las palabras, no de una persona que pretende, que te dice cómo debes vivir la vida, sino que alguien que te dice, yo vivo la vida de esta manera y yo creo que esto es importante y a ver qué te sirve de lo que te estoy diciendo. Como decía Angie, a veces yo tampoco estoy muy participativa, pero de pronto el conocer a un ser humano y el saber la calidad de persona que es, te lleva a escuchar lo que te va a decir y te lleva a querer mejorar y tal vez abrir un poquito más allá tu corazón. O sea, como tú misma decías, ¿no? De la perfección Dios, pero Él no ha juzgado a nadie, Él no ha dicho tú prostituta, tú así. Él, amor, y como decía Angie hace un rato, o sea, el único mandamiento que nos ha dejado a Dios es amar. Yo a veces pienso que si nosotros, independientemente de la religión, solo como simples seres humanos, amaríamos
o nos viéramos reflejados en el prójimo, sería otra cosa. Y creo que es maravilloso que nos den estas oportunidades para que nos expresemos, para que cada quien pueda mostrar sus diferencias, sus diferentes puntos de vista y para que podamos crecer en comunidad, porque finalmente creo que dentro de todo lo que tú has dicho, o sea, cada uno tiene el derecho de interpretar la voluntad de Dios y saber si la voluntad de mi iglesia, de mi familia, de mi país, es mi voluntad y es la voluntad de Dios. Entonces, yo te agradezco porque siempre dejas huella en la vida de las personas y creo que eso es testimonio vivo del amor de Dios y realmente espero poderte escuchar pronto nuevamente en alguna otra reunión, aprender de ti, porque siento que Dios nos llama y nos dice, hay algo para ti acá y te lo va a dar. Y a veces todos los que estamos aquí, sin pensarlo, hemos recibido un regalo más de Dios a través de tus palabras y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, querida amiga. Muchas gracias. La verdad, todas las opiniones muy valiosas nos hacen crecer mucho en comunidad, como nos acaban de decir, y hacemos y esperemos que todos podamos hacer la voluntad de Dios a nuestra forma y tenemos que tener mucho amor para eso, ¿no? Es lo que al principio nos hablaba en la meditación, Paola. Si no hay alguna otra persona que desea... Roberto está levantando la mano, Jaime. Roby, adelante entonces, por favor. Hola. Hola. ¿Se escucha? Gracias, Paulita. Realmente me conmovió todo lo que nos compartiste. Y me tocó mucho el tema del samaritano por la experiencia que yo he pasado con mi papá, ¿no? Un hombre bajaba de Jericó a Jerusalén y en el camino unos asaltantes lo golpearon y lo dejaron malherido y medio muerto, ¿no? Pasó un levita y al verlo dio un rodeo. Pasó un sacerdote y también lo rodeó. Y un samaritano que iba de viaje por el camino llegó donde él estaba, le vio y tuvo compasión. Lo que nos mueve es la compasión. Lo que realmente nos mueve es la compasión, no la religión representada por el sacerdote. No es la religión lo que nos mueve y no es la ley. No es la ley representada por el levita, sino es la compasión. Y la compasión no quiere decir ayudar, no es ayudar. La compasión es compartir el amor y el dolor. La palabra pasión es capaz de unir amor y dolor, ¿no? Y la frase que encierra esta palabra es: me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Eso es lo que Dios nos dice en Jesús. Te amo a morir. Esta compasión solamente nace de ir a donde está la otra persona, no ver las circunstancias, porque las circunstancias, como lo dice su mismo nombre, son solamente circunstanciales. Hay que ver lo esencial. Y lo esencial es la persona. Y lo esencial solamente se puede ver desde el espíritu, con los ojos del espíritu. A eso se llama contemplación, ¿no? Lo que tú decías, no es el templo, la catedral, el templo está dentro de nosotros, ¿no? Ir a nuestro templo y poder ver desde ahí a la persona y tener algo que ofrecerle a esa persona. ¿Y saben qué le podemos ofrecer? Nuestro dolor. Nuestro dolor es lo que podemos compartir
Porque la compasión es que yo te doy mi dolor y recibo tu dolor. Y el dolor nos une. Y el dolor nos hace uno. Este ver al otro como, no como el otro, sino como uno, ¿no? Y díganme si a mí alguien me ha dicho, ay, no, qué bueno, qué buen samaritano eres de ir corriendo a donde estaba tu papá. Eso es una cosa natural, porque la ley de Dios es el amor, no los mandamientos, no los mandamientos. Antes de los mandamientos hay una ley que no es obligación. Es una ley natural que Dios nos ha escrito en nuestros corazones. Es una fuerza, es una energía, es un espíritu que te mueve. Pero solamente cuando ves al otro como si fueras tú, como si fuéramos realmente lo que Jesús quiere que seamos, uno. El otro soy yo, porque el otro es mi familia. Y por mi familia no tengo que pensar qué voy a hacer. Es que aquí no se trata de pensar qué hay que hacer. Aquí se trata de ver. Y cuando realmente vemos al otro, es que recién podemos sentir esta compasión que nos mueve. Gracias, amigos. Gracias, Robbie. Gracias, Robbie. Adelante, Rey. Has movido corazones, lo has hecho con la pasión que Cristo te ha enseñado, lo has hecho con el testimonio de vida, con tu acción, con la piedad, el estudio y la acción que has ejercido desde otro punto de vista, en este caso del claretiano. Creo que al todos querer expresar lo que teníamos dentro, es que nuestros Espíritus Santos se han conectado gracias a tu meditación. No te hemos hecho preguntas como a otros participantes anteriores, sino queríamos decir lo nuestro, queríamos sacar lo que estaba en nuestro corazón, que es lo más importante. Porque cuando uno medita, cambia. Yo siento que este ha sido un sacramento, porque yo he cambiado. Lo más relevante de esta meditación para mí fue entender que no es un reino físico, que es un reinado en el que temporalmente Jesús me hace vivir en algún momento, nos hace vivir, nos hace ser como si Él estuviera de vuelta acá por unos minutos, por unos segundos a veces. Eso es lo que quería. Él no quería implementar una gran infraestructura, ¿no? Y soy ingeniero civil, por eso sé de lo que hablo, ¿no? No le interesaba la infraestructura, le interesaba el alma de la persona que cambie por unos segundos o por toda la vida. Esos son los santos que has mostrado ahora. Esa gente que se siente, como dice, iglesia pese a la iglesia. Así me quiero sentir yo. Esta es mi iglesia. Muchos me decían, si no crees en esto no eres católico. Falso. Yo soy de esta iglesia de Cristo. La llamen católica, no sé, musulmana, como quieran llamarla. Yo he tenido unos guías. Uno de ellos ha sido Cristo. Otro ha sido Claret. Otro ha sido Paola Pastor. Todos me han enseñado cómo vivir, cómo hubiese vivido Jesús en mi momento, en estas circunstancias y con los problemas que se me presentan. El solo querer decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mí sería una blasfemia, porque puede que me esté equivocando. Solo cuando reaccione mi corazón y no mi cabeza, cuando haga las cosas en vez de pensarlas, tal vez esté haciendo la voluntad de Dios, porque Dios conecta los corazones y son los corazones los que hacen la acción. En cambio, cuando medito en algo y digo, esto es lo que hay que hacer o hago un plan, es más mi cabeza, son más yo, es más mi ego el que está actuando.
Pienso que las acciones tienen que ser en el momento oportuno y de corazón. Es increíble que después de tantos años de estar juntos me sigas enseñando. Eres genial. No tengo preguntas, pero gracias por permitirnos sacar esto que teníamos dentro. Gracias, amor. Gracias, Rey. Bueno, podemos pedir a un hermano que nos pueda hacer el honor de hacer la oración final, tal vez. Adrián del Carpio. Creo que es mi mamá, Marina Ortiz, está con el celular de mi sobrino. ¿Sí? Tal vez Miki. Bueno, creo que todos nos hemos quedado sin palabras, ¿verdad? Pero es un momento también de agradecer al Señor por este día. Es momento de agradecer al Señor por todas estas enseñanzas que nos da en la voz de una hermana que hemos sentido que el Señor está con nosotros. Leti, tal vez se está levantando la mano, Leti. Sí, Jaime, buenas noches. Me gustaría cerrar la meditación de hoy. Adelante, adelante, Leti. Aló. Gracias. Señor mío y Dios mío, qué agradecidos estamos por haber recibido. Sabemos y estamos conscientes que tal vez nos falta mucho camino por recorrer, pero también estamos conscientes que a tu lado y de tu mano lo vamos a lograr. Ayúdanos a ser más transparentes con nosotros mismos y con los demás, para que así, a través nuestro, podamos llevar tu palabra y tu ejemplo. Gracias, Diosito, porque tenemos aún un movimiento que nos cohesiona, un llamado que debemos responder, una luz que nos ilumina en el camino, el amor que nos tienes, la esperanza de verte mañana y de sentirte en el latido de nuestro corazón, y la fe que siempre estaremos contigo y que sabemos que nunca nos vas a fallar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita, cúbrenos con tu manto sagrado para seguir siendo ejemplo de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Amén, hermanos de colores. De colores.